Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Muy buenas noches a nuestra distinguidísima audiencia. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, El Loco, episodio 22. Muy buenas noches, Diego Yaiche. Buenas noches, Gabriel Pulice. Buenas noches, Florentina Gamarra, creo que desde la costa, ¿no? Queridos, buenas noches, Gabriel, Diego, buenas noches, mi querido Horacio. Hola, querida, ¿cómo andas? ¿Cómo estás ahí? Verte, Con el qué fresco alegría se te ve. Buenas noches, Horacio Manfredi. Gracias por la invitación. Muchas ganas de escucharles. Gracias. ¿Cómo andan? Se escucha bien, ¿no? Estamos, Sí. Un estamos poquito bien. bajo, Se te escucha un escuchamos, poco Florentina. bajito a Florentina, pero... A ver, ahí Por ahí un lo- poco mejor. Por ahí nuestro Sí. operador lo puede subir Ahí. un poquito. Ok. Está bien, Bueno. está bien, Muy bien. está bien. Se Salís al escucha. aire muy bien. Bueno, ¿cómo están las cosas por la costa atlántica, Florentina? Están muy bien, está Sí. bastante frío por aquí, Sí. mucho frío hizo en el día de hoy. Llegamos con lluvia, pero bueno, podríamos decir que está bien y con muchísima alegría. No sé cómo lo están viviendo ustedes, pero hemos tenido una buena noticia, ¿no? En lo que respecta a la ley de discapacidad. Así que Sí, aprovecho para sí. decirlo, que eso por lo menos nos abriga un poco más los corazones. Así que Exacto. Sí. es importante destacarlo, ¿no? Una buena. Nos acercamos al fin de semana con buena vibra, ¿no? Así es. Y Argentina ganando en este momento. Con Ah, un bueno, lindo gol de bueno. Messi. Tenemos ahí, estamos al tanto de todo nosotros, ¿vio? Bueno, Están muy informados, como debe ser. Está muy bien. muy informados. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener programón, ¿no? Como solemos acostumbrar. Y porque vamos a tener hoy nuestra hora de entrevista con Horacio Manfredi. Y bueno, vamos a hablar de algunos avatares, ¿no? En la transferencia. Y después vamos a hacer una presentación formal de nuestro invitado. Después nos vamos a París. Pero vamos a tener un anticipo de nuestra visita a MP, ¿eh? Y ahora vamos a tener un anticipo musical Ah, bien. de Mode de tous les jours, Parole, Bonbon y Chocolat. Y hoy también vamos a contar con la participación de los bibliotecarios. Dos cracks. Dos cracks. ¿Quiénes son? Carlos Marcos y Diego Baracat. Bueno, que vamos a hacer también, entre otras cosas, un anticipo de la primer feria del libro psicoanalítico en la ciudad de La Plata. Pero eso ya nos va a contar Diego Baracat. Y bueno, no sé si les parece, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, escuchábamos a Dalida y a Alain Delon, Parole. Y bueno, ellos lo dicen mejor que yo, Un ¿no? clásico. Bien, bueno, vamos a... ¿Me hacer- cuenta quién es Horacio Manfredi? ¿Quién es Horacio Manfredi? Bueno, y El doctor. el doctor
poco Horacio más de Manfredi. respeto con los invitados. El doctor Horacio Manfredi es psicoanalista, doctor de la Universidad de Buenos Aires, designado por la UBA como profesor consulto en psicoanálisis Freud. Docente de posgrado en la maestría en psicoanálisis y doctorado de la UBA, director de proyectos de investigación UBACIT, miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, autor de Introducción a la Cuestión Clínica, de Editorial Tecné, Buenos Aires, segunda edición, 1998, La invención del narcisismo, en el libro A 100 años de introducción del narcisismo, Editorial Universidad Veracruzana, México, 2014, La clínica en la emergencia del sujeto, ediciones JC, Buenos Aires, segunda edición en 2016, miembro del comité de redacción de la revista Trauma, Estudios de Clínica Psicoanalítica, Barcelona, España, y ha participado como expositor en numerosos congresos en todo el mundo. En casi todo el mundo. En alguna parte. Bueno, bienvenido de nuevo. Bueno, muchas Horacio. gracias por la invitación. La verdad que es un placer para mí poder intercambiar estas líneas habladas entre nosotros. Digo, los conozco de hace tiempo, los conocemos de hace mucho, así que bueno, podemos entrar. El tema que les comentaba es, bueno, la transferencia y yo diría las vicisitudes de las transferencias. Y digo las vicisitudes y los, yo diría, obstáculos. Comenzó recién se hizo referencia a la alegría que tenemos porque la discapacidad fue reconocida. Y si tenemos alegría por recuperar lo que en realidad sacaban, es que las cosas venían y vienen bastante complicadas. Digo, y vienen complicadas porque cuando hablamos de transferencia, la primera idea que nos aparece es el amor de transferencia. Digo, y si nos aparece la idea del amor, está escaseando. Digo, en el mundo que nos rodea, el amor de transferencia, o el amor, o la transferencia que se hace, más vale es de la hostilidad, la agresividad, la destrucción, digo. O el 3%. O el 3%. La transferencia también. Sí, ¿no? la transferencia que implica pasar la motosierra a los pobres personajes que necesitan sí o sí. Entonces digo, ahí tenemos una primera dificultad, el amor de transferencia en la época que vivimos, o el sujeto supuesto al saber, como dice Lacan, ¿a dónde está? Porque lo que está trastocado es todo esto, ¿no? Digo, hoy escuchamos cuestiones que tienen que ver con el horror más que con el amor. Entonces, ahí tenemos un primer problema, ¿no? Que es, yo incluso leía antes de venir, en Facebook me apareció una cuestión que supongo ustedes están al tanto, que dice una especie de manual, 1500 metáforas para los psicoterapeutas, ¿no? O sea, esto es para ser suave, surrealista. Como un manual de instrucciones. Claro, pero peor que un manual de instrucciones, porque es como que me hace acordar una época muy antigua. La simbólica. Claro, de la kleiniana antigua, donde los analistas tenían como preparadas llegaba el mes de enero y ya tenían preparadas las interpretaciones para decir lo que uno estaba pensando, y era un disparate, ¿no? Y además siempre pensando que íbamos a sufrir porque se iba el analista de vacaciones. En realidad que sufría el analista porque se quedaba sin paciente. Pero digo, me parece que ahí tenemos estas dificultades hoy día, ¿no? Que es colocar al sujeto supuesto al saber en un plano de equívocos muy riesgoso, ¿no? Hoy, como dicen, paga más el maltrato o los desatinos o la obscenidad, ¿no? Lo encontramos, bueno, en la investidura
presidencial, ¿no? Es muy duro escuchar, hasta diría cierta obscenidad anal en juego todo el tiempo. Entonces digo, desde ese lugar donde desde la estructura simbólica de la ley social real se producen las cosas que se producen, es muy difícil pensar que el amor de transferencia sea una vía fácil de instalación. Digo, creo que es una construcción muy ardua, muy difícil, porque nos obliga a los analistas a movernos con suma precaución, porque si no rápidamente podemos caer bajo ciertos rótulos que rápidamente nos colocan en situaciones muy complicadas. Por ejemplo, tomar partido por esto, ¿no? De cierta posición política en el interior del análisis, y tomamos partido por el sujeto, digamos, el punto de padecimiento del sujeto. ¿Qué le pasa al sujeto? Pero hay como una pregnancia a veces que lleva a que el analista ahí, in situ, tenga que... Y Horacio, porque vos ubicás esta cuestión de lo problemático que está la transferencia. Ahora, junto con la transferencia está la identificación y el sujeto, ¿no? Entonces, también la cuestión es qué pasa con el sujeto, no ese alguien que viene al consultorio a golpear la puerta, sino el sujeto con el que trabaja el psicoanálisis. ¿Qué pasa en este momento con el sujeto? No termino de entender la diferencia entre el que golpea y el que está en Y el diván. sujeto como el sujeto dividido, como no digamos el que viene con un pedido, digamos, de ayuda, sino este sujeto que surge en el marco de un análisis. Claro, pero ahí está, por eso digo, los avatares de la transferencia hoy en día está en la instalación de la transferencia, porque los pacientes que están en análisis desde hace X cantidad de tiempo, que están trabajando en su análisis, ahí la nave va, digo, ahí el sujeto dividido está operando, está la interrogación, está la pregunta subjetiva en juego. El problema es la instalación de la transferencia. Ahí está hoy la problemática más fuerte, ¿no? Que es, hola Horacio, ¿qué decís? Mirá, hacíamos un chiste, bueno, que al profesor doctor, bueno, no exageremos, pero Freud hablaba del prestigio médico y el sujeto supuesto al saber del que habla Lacan es algo que represente algún saber, pero inicialmente es difícil esto. ¿Por qué? Perdóname, porque piden la respuesta ya, disque ya, y nosotros no, a eso no respondemos, no tenemos posibilidad de responder. Entonces ahí veo la dificultad más seria. Las otras cuestiones que son las resistencias en el interior de un análisis, o como Freud dice, la resistencia, el levantamiento de la resistencia, eso es cuando ya está instalado. El problema, creo hoy en Argentina, en otros lugares también, en España pasa peor, diría, porque las neurociencias y el cognitivismo atacan claramente el psicoanálisis. En Argentina todavía el psicoanálisis tiene una impronta, llamémosle, respetable. Sí. Porque me pareció interesante esto que vos situabas en relación al prestigio, ¿no? Y en relación a lo que ahora último, ¿no?, señalabas en relación a España, por ejemplo, particularmente en relación a España. Y lo cierto es que el psicoanálisis en España estuvo clausurado. Para España estuvo clausurada, ¿no? 40 años, claro. Entonces, bueno, hay una puerta que apenas se fue empezando a abrir
por ahí hoy es distinto, ¿no? El panorama que hace 40 años, pero en relación al prestigio, ¿te parece que está desprestigiado el psicoanálisis? ¿Fue perdiendo prestigio? Es una buena pregunta. Yo tomé lo de prestigio médico porque es lo que Freud cita. Sí. Después podemos charlar hoy día que querría decir prestigio, pero digo, Freud hablaba de cierto lugar de saber, por eso dije, lo empalmé con Lacan, con el sujeto supuesto saber, al que se le asigna ese lugar por amor de transferencia, pues se le transfiere al otro esto. Bueno, pero hay una primer transferencia con el psicoanálisis, ¿no? Sí, o no la hay, ¿no? O Por no la eso hay. la pregunta en relación al prestigio... A ver, España particularmente ha tenido un primer momento después del horror del franquismo, donde, bueno, Oscar Mazota fundamentalmente fue el que en su momento, años después de la apertura democrática, 75 más o menos, 76, bueno, empezó a desarrollar, fue él, bueno, estuvo en Inglaterra, después estuvo en Barcelona, en Madrid, fue el que sentó las primeras bases y el psicoanálisis empezó a desarrollarse. Pero un dato, en nuestro país, la carrera de psicología, donde el psicoanálisis es todavía razón básica, fuerte, tiene más de 4.000, 5.000 inscriptos. En España no está el psicoanálisis en las universidades. Hay solamente, creo que es en Barcelona, hay un cuatrimestre donde se ve algo de Freud nada más. O sea que el psicoanálisis está por fuera en España de las universidades. Y lo del desprestigio, sí, el cognitivismo apunta a desprestigiar toda una línea conductista donde acción-reacción, los famosos coaching, ¿no? Cuando el paciente viene, un primer paciente viene y dice, dígame qué puedo hacer, la pregunta clásica nuestra es, ¿y usted qué piensa? Poder instalar esto es un trabajo hoy nada fácil, pero pone que estamos, como dice Lacan, no retrocedemos, no ante la psicosis, sino ante la adversidad que hace que rápidamente esperen respuesta. ¿Por qué? Porque hoy pulsas esto y con la IA, con la inteligencia artificial, tener respuesta al segundo. Entonces creo que este es un problema muy serio. Y con respecto Horacio, sí. Perdón, No. pero quería recordar algo también y preguntarte. Yo recuerdo cuando cursé contigo Clínica en la Emergencia, hace muchos años. Algunos. Algunos. Y que una de las cosas que justamente nos ayudabas a pensar era esta cuestión de la emergencia subjetiva, distinta de la urgencia, ¿no? Como la posibilidad de que ahí el sujeto aparezca como acontecimiento, efectivamente, ¿no? Y entonces pensaba en qué lugar tiene hoy, con esto que estás diciendo, la emergencia, porque hoy la emergencia justamente parece que está dificultada, ¿no? La emergencia del sujeto está dificultada. La emergencia, exacto, la emergencia del sujeto en estos avatares, digo, supongo que estás hablando también de los tiempos, de la urgencia, ¿no? Del ya. Deme la respuesta, ¿no? Como si hubiera algo de la época que hace más difícil esto. No sé si lo pensás así, ¿no? En ese sentido, en donde la emergencia del sujeto es parte de estos avatares que tan difícilmente se nos hace hoy en la intervención, justamente por los tiempos en los que estamos viviendo. Sí, yo diría por la carrera desenfrenada hacia no se sabe dónde. Como dice Serrat, donde se llega tarde, donde nunca ocurre nada. Pero digo, esta premura de la urgencia hace que la emergencia subjetiva, que tiene que ver con una interrogación, que tiene que ver con la división del sujeto, queda postergada, queda obturada, no postergada, queda obturada. Entonces, la tarea analítica, yo diría que la primera interpretación es la pregunta. La pregunta, ¿no? Cuando yo quiero, bueno, ¿por qué?
no solamente qué lo trae por acá, sino por qué. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, no es sencillo. Y la otra cuestión, que es la pregunta que vos me hiciste, hay sí un cuestionamiento que hacen al psicoanálisis, pero que el psicoanálisis sigue teniendo efectos positivos. Digo, ¿qué quiere decir? Que hay gente que a pesar de todo esto va a un analista e incluso, esto es interesante, sin saber teoría, hacen una diferenciación. Lo dicen a veces en un lenguaje muy simple. Dicen, no, yo iba a un terapeuta, pero no fui más porque era todo como muy superficial. Entonces yo quiero algo más profundo. ¿No? Digo, hay algo de la intuición que el psicoanálisis propone una otra temporalidad y una, bueno, profundo se lo llamaba en la época que yo estudiaba, psicología profunda. Acuérdense que la época de Ostrov, psicoanalítica era psicología profunda. Pensaba, porque esto que vos situás, ¿no? Como algo de la actualidad, es una actualidad que ya tiene, digo, más allá de que, bueno, de que obviamente hay un antes y después de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero es algo que es un antes que ya tiene bastante tiempo y que a pesar de todo eso los psicoanalistas todavía están, ¿no? Digamos, y hay muchos, digamos, ¿no? Y muchos, por eso digo la cantidad. ¿No? O sea, muchos, en psicoanálisis hay muchos. O sea, digamos, y un psicoanálisis que, bueno, que de alguna manera se tiene que mantener vivo, digamos, ¿no? Sí, sí. No es una, digamos, una suerte de filosofía, digamos, académica, digamos, ¿no? Entonces, pensaba que, bueno, evidentemente, a pesar de, vos decías, bueno, es motor y obstáculo, pero también quizás este obstáculo que a la emergencia del sujeto, me parece perfecto, digamos, plantearlo así, quizás también es un motor que relanza el deseo de los analistas. Absolutamente. A ver, si vos me das a elegir hoy en el menú, y yo prefiero el que resiste, no el que viene ya. Digo, ¿por qué? Porque es interesante, porque nos obliga a situarnos desde otros lugares, digo, a sorprendernos, digo, esto es lo importante que tiene el análisis, ¿no? Que, bueno, si tomamos los historiales de Freud, ponele, en los 5 historiales son 5 complejos de Edipo diferentes. O sea, no es que el complejo de Edipo es un molde, se construye de formas distintas. Entonces digo, esto es lo novedoso. Alguna vez me preguntaron, ¿pero no te aburrís? ¿Cómo me aburrís? ¿Qué quiere decir? Yo creo que se aburre que hace todo el tiempo lo mismo. Pero nosotros, como dice Borges, no solo el río fluye, sino que el sujeto que baja al río siempre es otro. Claro. Siempre es otro. Entonces, digo, volviendo a los avatares de la transferencia, Freud, toda la obra de Freud tuvo que ver con preguntarse por las resistencias al análisis y en el análisis. Empieza de psicoterapia y la histeria y termina construcciones preguntándose respecto a la reacción terapéutica negativa. A ver, Lacan empieza con Platón y no termina, pero sigue en el 20 preguntándose respecto al amor, el odio, enamoramiento. Digo, bueno, recorre la estructura misma, por eso Lacan lo retoma como uno de los 4 conceptos fundamentales. Pensaba que, hablando de esto de la actualidad, ¿no? Porque uno en la actualidad podría, digamos, escuchar la resistencia terapéutica negativa como algo positivo, ¿no? Porque en todo caso justamente es una resistencia a lo terapéutico, ¿no? En una época donde la terapéutica invade todo, ¿no? Yo me acuerdo alguna cosa que decía Jorge Alemán, que dice, frente a esto que se dice, no, en la época del neoliberalismo desubjetiviza, y él decía, no, todo lo contrario, es un gran dispositivo, todo es dispositivo de subjetivación, ¿no? O sea, es totalitario casi, ¿no? Entonces, en este punto uno podría decir, en la actualidad, ¿no? Este punto al que llega Freud, en realidad es una resistencia del sujeto. Claro, lo que pasa es que además
Sí, sí. Además, la palabra que usa Freud era de aquella época. Hoy es al revés. Hoy cuando alguien dice terapeuta, yo digo, paso. No me incluyan. Digo, pero bueno, es así. Es más, se dice terapia, no se dice voy a análisis. En general se escucha voy a terapia, ¿no? Y terapia con lo que etimológicamente quiere decir restituir el estado anterior. Es la ley de Lavoisier. Entonces no hay agujero, no hay falta, no hay división subjetiva. Y bueno, esta es una de las cuestiones con las que nos vemos obligados todo el tiempo a marcar nuestras diferencias. Ahora, yo creo que Freud, más allá que está muy buena la observación, la palabra terapia, en realidad lo que está ya situando tardíamente es cómo la pulsión de muerte, ¿no? Está presente en el sujeto, que en vez de mejorar, empeora, ¿no? Hay una publicidad que me parece brillante, que la habrán visto todos, que es el motociclista famoso, la escena "Luchemos por la vida", del tipo que protege el celularín. Bueno, no sé. Y la frase, vos que tenés cerebro, cuidate. Digo, y además, luchemos por la vida. ¿Qué quiere decir? Que si no luchás, te pasa por encima. Con lo cual, la pulsión de muerte ahí está marcando muchas cuestiones. Incluso sí, y algo, perdón, quería, no sé si puedo hacer capaz que estamos cerquita de tener que hacer una pausa, podés ¿no? hacer la pregunta y vamos a la pausa con la pregunta. Quería preguntarte, Horacio, que ya que este término, ¿no? Avatares, ¿podríamos pensar de alguna manera cuáles son los avatares, en todo caso, que hacen hoy a la posición de los analistas, ¿no? Creo que hablar de el psicoanálisis es como algo muy abarcativo. Creo que también estamos en una época bastante especial, digo, ¿no? Las redes han hecho lo suyo, la transmisión no es la divulgación, en fin, creo que hay muchas cuestiones que también hacen incluso al lazo entre analistas, esto que estamos haciendo acá, la posibilidad de pensar. Quería preguntarte cuáles son a tu criterio los avatares que en todo caso quedan de nuestro lado ahí, ¿no? Para poder sortear estas cuestiones que la transferencia también plantea. ¿Te lo Así contesto hoy o el la año que viene? No, ahora vamos a una pausa musical y a la vuelta y nos respondemos. Feliz año nuevo. Chao. Bien. Bueno, estamos en el aire, ¿eh? Y no sé, ¿ustedes vieron la película Avatar? Sí. Bien, hablando de avatares. De avatares. Bueno, vos me preguntás cuáles son los avatares. Responder al avatar, a este avatar. No, en realidad la pregunta tal cual estábamos hablando en el momento del corte, ¿qué le pasa a los analistas? Digamos, ¿qué nos pasa a los analistas? Bueno, es caso por caso, en principio. Me parece que es muy complicado poder generalizar, depende de muchas contingencias. Ahora, Lacan habla de faire semblant, de hacer semblante. Freud hablaba de interpretación, pero también hablaba de construcción, ¿no? Del lugar, y Lacan habla del acto analítico también, el punto en el cual el analista no solamente queda enmudecido, sino que el analista implica una construcción. El tema es desde dónde. Hay un cuento medio siniestro que en la época que los analistas lacanianos creíamos que teníamos que estar muertos, yo creo que te lo conté alguna vez a vos, y no hablábamos nada. Se cuenta que en París sale un día en Le Monde, es siniestro, ¿no? Un título: importante psicoanalista, falleció en París a las 8 de la noche, atendió hasta las 10. ¿No? Que era terrible. Muy interesante. Sí. Sí. Sí, para Porque es la pasión, para ¿no? la revista Barcelona es eso, más o menos. Claro. Pero digo, Sí. esta es la cuestión. El compromiso analítico implica que
nuestra actividad es una actividad de ponernos en riesgo todo el tiempo nosotros, ponernos en riesgo en el sentido de, bueno, operar con un sujeto en situación de riesgo también, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no? Porque la palabra avatar, ¿no? Por un lado remite a lo contingente, ¿no? A la contingencia. Ahora, hay otra acepción, ¿no? Que se puede tomar en la polisemia de esa palabra, que es la que se toma, por ejemplo, en la película Avatar, ¿no? En donde el avatar queda la significación muy próxima a la significación del semblante, ¿no? Entonces, semblante y contingencia, y de algún modo quedan ahí en tensión, en el ground, como diría Peirce, de la palabra avatar, ¿no? En el campo de significación. Sí, lo que pasa es que semblante de objeto, digo, cuando estamos hablando de semblante de objeto, estamos hablando de un movimiento de discurso. Cuando estamos hablando del discurso analítico, estamos hablando del valor del instante, porque no hay en el discurso sino esto, el valor del instante. Por eso Lacan habla de la rotación de los discursos. El tema es que el analista, voy a usar una palabra que me disgusta, pero tiene que tener la plasticidad suficiente discursiva como para no quedar colocado, por eso hice este cuento terrible, en creerse que es el objeto, que es el objeto real, ni creerse que es el S1, ni creerse que es el sujeto del discurso universitario. Digo, transita los distintos discursos. Sí, no quedar entrampado en un avatar. Claro, con una dificultad más, que a estos 4 discursos hay algo que lo bordea todo el tiempo y lo cuestiona, voy al cuestionamiento, que es el discurso el pseudo discurso capitalista. Entonces, si tuviéramos los 4 discursos nada más, ponele, la cosa por ahí es distinta. Pero hoy día, digo, desde la conferencia de Bruselas, Lacan lo dice claramente, está el pseudo discurso capitalista. Y en el discurso capitalista, precisamente hay un borramiento absolutamente del sujeto del deseo. Y Horacio, digo, la verdad que la historia que contaste no tiene desperdicio, ¿no? O sí tiene. Bueno, ese es el problema, que no tenga. Pero pensaba, en ese momento, ¿no? ¿Qué pasaba con los analistas? Porque incluso, digo, Lacan cuando habla del muerto habla del bridge, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál fue el malentendido? Digo, vos querés que yo hable de las barbaridades que hicimos. Bueno. No, pero digo, bueno. De las que estamos. Gracias, de las que estamos. Pero digo, a la distancia, ¿no? O sea, digo, era no entender nada. Pensá que nosotros empezamos los palotes con los escritos, o sea, entramos por los lugares más complicados. Cuando empezaron a aparecer los seminarios, era otro Lacan para nosotros. Entonces creo que esta fue una primera cuestión. Entramos como pudimos, ¿no? Cuando, Mazota se encuentra con los escritos, que Pillon Rivière no lo entiende y se lo tira, ahí era como empezar a hablar un idioma del cual no teníamos referencia. Entonces creo que sí, que cometimos errores conceptuales que tuvieron efectos clínicos y que seguramente nosotros generamos, hablando de reacción terapéutica negativa, transferencia negativa. Pero transferencia negativa por una posición equivocada, lo que creíamos era el lugar del analista como estar en el lugar, no hacerse, estar en el lugar del muerto, lo cual era un disparate. Siempre yo cuento a mis alumnos, un paciente que viene y me dice, no, vine a usted porque yo estuve antes con un analista lacaniano, pero ahora vengo con usted. Digo,
¿qué estaba diciendo? Vengo de un lugar donde, no sé, bueno. Vengo de ver a un muerto. Exacto. Entonces creo que esto es, bueno, estos fueron avatares, yo diría, del desarrollo de un psicoanálisis lacaniano que estaba en pañales, que carecíamos, bueno, carecíamos de seminarios. Y dando vuelta a la cuestión, ¿no? Porque vos hoy hablaste de estos abordajes cognitivos conductuales que tienen poco de cognitivo y mucho de conductuales, ¿no? Ahora que un poco la pelea del psicoanálisis y el cognitivismo aflojó un poco, por lo menos ya no es la pelea de fondo, digamos. Que hay elecciones ahora, entonces hay otra pelea. Pero en una época, cuando la cosa estaba pesada, todas las trincheras estaban con esa cuestión, los que trabajamos con niños nos empezó empezamos a usar un fenómeno muy particular, que era que sí, hubo un momento que un montón de pacientes niños fueron a los consultorios de los cognitivos conductuales, pero al tiempo volvían corriendo a los consultorios de los analistas, y que de golpe empezamos a recibir un montón de pacientes que venían de tratamientos cognitivos conductuales en pleno auge del cognitivismo conductual, ¿no? O sea que también hubo esos avatares también, ¿no? Transferenciales, digamos, ¿no? Sí, indudablemente, vuelvo a esto, estamos encontrando ahora, vale esta aclaración que haces, porque hay como un retorno de aquellos que creían que la solución era la receta mágica, probaban la receta y no pasaba nada. Entonces me parece que esta suerte de comprar un Pax, que ahora venden 1500 metáforas, tiene que tener Pret-a-Porter, usted guardada, tampoco resulta. Porque el analista es el lugar donde el sujeto puede ser escuchado, no diagnosticado, ¿no? Que le tiran el DSM-5 o el CIE y ¿qué dice? ¿Y dónde está el sujeto? Como dice la película, claro. No el piloto. ¿Y dónde está el sujeto? Está ausente. Entonces se cosifica y nadie quiere ser cosificado, ¿no? Bueno, pero esto mismo que planteás, también no hay algo de lo que tenemos, un peligro que tenemos que estar advertir los analistas, que hay como un furor psicopatológico en los últimos años dentro del psicoanálisis también. No sé si dentro del psicoanálisis, dentro de la sociedad. Bueno, dentro de la sociedad, el lenguaje se vuelve psicopatológico, ¿no? Hay una deformación psicopatológica del lenguaje. Un primo que tiene un TOC, bueno, mirá qué interesante. No, pero incluso pensaba con categorías, no con las categorías del CM4, con las propias categorías clínicas que hemos construido los analistas, ¿no? Donde por ahí a mí me ha pasado que supervisando colegas que la primera pregunta que traían era ¿cuál es el diagnóstico? Que venía a supervisar cuál es el diagnóstico. Y uno decía, pero no te estás enterando, o sea, con esta pregunta no te enterás quién tenés adelante, ¿no? Y que aparte, digamos, con la variabilidad, las sorpresas, ¿no? Digamos, me puedo acordar varios casos de donde después de 2 años apareció cualquier cosa distinta, digamos, ¿no? Entonces, digo, también me parece que hay como una resistencia donde parecería que ser un lugar cómodo, bueno, ser psicoanalista y psicopatólogo, ¿no? Como un lugar... Bueno, pero también me parece que un poco lo que decía Horacio recién, ¿no? O sea, yo creo que esta revisión, cuando él dijo, bueno, creo que nos equivocamos, o esta cuestión de estar demasiado ahí en el lugar del muerto, cuidado que hoy no nos esté pasando lo contrario y que los analistas nos creamos más vivos que los vivos. Bueno, hay algunos que se pasan de vivos, sí. Por eso digo, y me parece que en este punto es algo que se vuelve a revisar hoy, ¿no? Ayer vi justamente una publicación de un colega un poco haciendo esta crítica o alguna cuestión un poco más interrogativa, preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Digo, hoy hay analistas que cobran derivaciones, ¿no? Porcentajes por derivaciones.
Es Se por eso cobran digo, las ¿no? Cobran la derivaciones. derivación. Sí. Sí, se cobran hay redes de derivación. ¿Cuánto? ¿3%? ¿Qué, 35%. El 35% del valor del 35%. honorario por cada paciente por cada sesión. No, lo digo en ¿Por cada serio, no es un sesión? tema, No, no es un no. tema Me menor. sorprende. Y me parece que en esta serie, digamos, también, ¿no? Algo que tiene todo un fundamento, digo, una derivación, que no deja de estar por fuera del encuadre, justamente, del desde dónde, para qué. No podemos armar una empresa de derivación de pacientes. Y me parece que hoy en día este peligro, digamos, pasa muy desapercibido, sobre todo para los analistas en formación, ¿no? Creo que hoy, bueno, lo traía a propósito de esto, cuando Horacio decía, bueno, nos hemos preguntado, ¿no? Hemos estado demasiado en ese lugar. Bueno, ¿y ahora? Bueno, pero hay una primera cuestión que me quedó acá respecto al psicopatologizar a los pacientes, ¿no? En una época era el libro de Fennikel, el mamotreto de Fennikel, era el lugar donde teníamos que ir a ver, porque ahí estaban las respuestas, los diagnósticos que servían para diagnosticar si se trataba de una histeria, una neurosis obsesiva. Estoy hablando de muchos años atrás, pero Fennikel era el libro de cabecera que todos los que hacíamos clínica teníamos en la biblioteca. Bueno, con el tiempo, ese atavismo lo fuimos dejando de lado. Ahora, esto que vos me decís, que la verdad no lo conocía, del porcentaje, bueno, alguien hizo, no un chiste, una mención al 3%, estamos en un momento en el cual el tema de los porcentajes es un horror. Bueno, la analista se sostiene en el acto ético. Después, la mercantilización de todas estas cosas, me parece que deja atrás el psicoanálisis, pero totalmente a distancia. La otra cuestión es que el analista vive en una realidad y cobra honorarios, pero bueno, esto cada uno, cada quien. Ahora esto otro, bueno. Sí, no, lo mismo que decías, ¿no? En relación a una transmisión, la transmisión me parece que tiene que ver con un deseo, no con un saber, lo mismo que decías, ¿no? Si un analista asume que en todo caso, en el contexto de una sesión, va a ir a parar al discurso universitario, eso necesariamente no va a tener que ver con un avatar de transferencia, sino que va a ser efectivamente una falla ética, ¿no? Como que los límites ahí... Yo diría que es doble, es falla ética y falla conceptual también. Creo que están las dos cuestiones, porque si no moralizamos mucho la cuestión, y no sé si están así, exclusivamente. Creo que hay fallas conceptuales. ¿Qué quiere decir? Te doy un ejemplo. Viene analistas en formación y me dice, bueno, quiero trabajar en el seminario 11. Ok, pero antes que leíste. No, el 11, porque me dijeron que... Pero que es el per saltum. Nosotros éramos hormiguitas. Íbamos al 1, después al 2, después... construimos, no esta cuestión de, bueno, tomo un poquito, voy al 17 y ya tengo los discursos. O al ultísimo Lacan. Bueno, ya eso es... Pero y compro un poco de nudo, lo anudo un poco, hago un RCI y ya vendido. Me parece que esto es un problema, vuelvo a repetir, conceptual y ético, pero además conceptual. No se toman el trabajo. Esto ha cambiado. Nosotros le dedicamos muchas horas de estudio a los textos. Hoy no sé si se dedica tanto tiempo a la lectura de textos. Miren, cuento una cuestión muy breve, autorreferencial. Uno de mis hijos, cuando era muy pequeño, yo estaba con el libro Amor Rortu, estaba preparando una clase para la facultad con el libro Amor Rortu. El mocoso tenía 7 años, 6 años. Entonces me mira así, me mira, no me dice nada y se va. Y va a mi señora, a la mamá, y le dice, papá, otra vez está estudiando, ¿no se lo aprendió ya eso? Esto era así, nosotros nos pasamos volviendo sobre los textos, una y otra vez, y además le encontramos como una vuelta nueva todo el tiempo. Entonces, me parece que este es un problema muy serio, que se transformó la transmisión en la divulgación, en el divulgar, que no es lo mismo que difundir.
Entonces se hace vulgar aquello que no es vulgar, que es todo un trabajo de interrogación a los textos, pero que bueno, el discurso capitalista hoy te da prêt pour terre, ya está, listo para llevar. Y bueno, entonces... Sí, y queda poco espacio también para la creación, ¿no? No. O el estilo propio, digamos, ¿no? Queda poco tiempo para la producción, como dice Lacan, de un buen chiste, que es la creación poética, que se produce, nosotros le llamamos chiste, en realidad no es chiste, porque es un fallido, ¿no? En realidad nosotros decimos chiste y lo equivocamos con el cuento. Te voy a contar un cuento, no es un chiste. El chiste es donde ambos nos sorprendemos, ¿no? Como has tomado un baño, como falta uno, digo, famoso cuento de Freud, muchos de ellos. Pero digo, creo que esta creación poética, que no está en el libro, en ningún libro, que es el acontecimiento novedoso en ese acto de discurso, esto está faltando. Entonces, los analistas se mueven, sí, con ciertos manuales nuevos, que pueden ser psicoanalistas, que hablan y dicen tal cosas. Bueno, mis primeros trabajos cuando yo tenía que presentar en un congreso era porque Lacan dice, porque Freud dice, y todo decía, che, ¿y vos qué decís de todo esto? Yo lo decía. 18.424 citas. Y bueno, entonces me parece que esta es la cuestión, la posición ética y el punto de una ignorancia que no pretende salir del lugar de la ignorancia. Y ¿qué querés que te diga? Sí. ¿Cómo se resuelve? Yo no sé, no sé, no tengo idea. Y ya nos estamos acercando al final de esta hora de entrevistas, y se me ocurría que, bueno, estamos a 45 años de la muerte de Lacan, que sin embargo sigue dando seminarios, ¿no? Pero hay algo muy particular en relación a esto, ¿no? Nosotros recién veíamos el último partido de Messi en las eliminatorias, ¿no? Y bueno, y ahí vemos que hay como distintas figuras que podrían llegar a tomar el relevo. A la muerte de Lacan no aparece todavía ninguna figura aglutinante, ¿no? Al contrario, parece que cada vez hubiera más dispersión. No, lo de la dispersión no me parece al revés, que hay encuentros de analistas que, lo que decíamos, que antes no, la escuela freudiana argentina por un lado y la escuela freudiana de Buenos Aires por el otro, ahora confluyen. Digo, esto me parece que está cambiando, eso sí ha cambiado. Y respecto a esto, sí, no, Lacan cada día canta mejor, igual que Freud. Digo, esto es así, no hay quien lo supla. Y por ahí aceptar esto, que bueno, que para que Beethoven fuera superado, no sé, Queen, qué sé yo, los Beatles, ponele. Me parece que esta es la otra cuestión. Y acá sí lo que dice, ella está bien, porque puede también generar el disparate de creer que es el nuevo Lacan. Y que alguien se crea el nuevo Lacan produciendo, vaya a saber qué. Hay unos cuantos. Hay alguna suerte sí. Bueno. Algunos se creen el nuevo Lacan, el nuevo Lacan, el otro Lacan. En el ultísimo, recontra ultísimo, que yo lo encontré, y bueno, es riesgoso. Pero y bueno. El que no sigue la línea que yo sigo no es psicoanalista. No, yo dictamino lo que está bien y lo que está mal, que es moral, no es ética, es moral. Y superyoica, digo, de cuarta, diríamos. Bien, y Florentina, ¿querés hacer algún último comentario? Si es pregunta, tiene que ser cortita y al toque, ¿eh? Nada de avatar ni esas cosas raras que preguntar. Desde aquí agradecerle profundamente a Horacio. Horacio Bargen, sabés que te quiero, te admiro, te respeto y siempre es un placer enorme escucharte. Escúchame, vine acá
y no vi el segundo tiempo de Argentina, imagínate. Hablando de amor, es un acto de amor. Exactamente, hablando de amor, Claro. qué gesto. Bueno, Así gracias, que gracias muchísimas por la gracias, invitación. de verdad, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Gracias a vos. Bueno, vos, Horacio, ¿alguna última palabrita que No, quieras no, agregar? lo interesante es que no hay una última palabrita. Esto es lo que me parece mejor, que el Ujú. psicoanálisis nos muestra que no hay una última palabrita. No cesa de no escribirse. Y esto es genial, estupendo. Bien. Es lo más mejor, como dirían. Lo mejor es eso, que no cesa de no escribirse. Y que, otra vez. Y por eso, como Bien. dijeron, el psicoanálisis, después de tantos años, sigue vigente. Y va a seguir. No van a poder otra cosa. Va a seguir. Bien. Muchas gracias, Horacio, por Gracias venir a a Pulsión de ustedes. Radio. Gracias a usted. Bueno, y nosotros, como va a seguir, y el programa también va a seguir, y vamos a una tanda comercial de la radio, y a la vuelta, paroles, bonbons et chocolat. Des mots de tous les jours. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Des mots de tous les jours. No digáis que agotado su tesoro, de asunto falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras hay unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. El amor es un pájaro rebelde que nadie puede domesticar. Y en vano lo llamas si le conviene negarse. Fragmento de la habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet, estrenada en 1875, que a su vez es una adaptación de la novela homónima de Prosper Mérimée, publicada en 1847. Y sí, el amor a veces es rebelde, caprichoso, indomesticable. Sin embargo, solo el amor permite al goce condescender al deseo, decía Jacques Lacan, quien también afirmaba que el discurso capitalista deja de lado las cosas del amor. Hay que reconocer que en la actualidad existe un empuje a satisfacerte constantemente, consumiendo toda suerte de objetos que se tornan incluso adictivos. El deseo se ahoga, el necesario espacio de la falta es recubierto. Y amar es dar lo que no se tiene. Caramel, bonbonnes, chocolat,
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à un autre. Te amo. Je t'aime. Es una de las figuras de los fragmentos de un discurso amoroso. Y Roland Barthes, su autor, precisa en su texto que esta figura no remite a la declaración de amor, a la confesión, sino a la proferición repetida del grito de amor. Para el autor, ese je t'aime debería oírse como en las lenguas aglutinantes, por ejemplo, Serelek, te amo en idioma húngaro. Ese bloque, je t'aime, no podría soportar ninguna alteración sintáctica ni transformación de estructura. La única asunción del je t'aime es la de apostrofar, la de darle la expansión de un nombre propio. Decir je t'aime es hacer como si no hubiese ningún teatro de la palabra. La expresión sería siempre verdadera. No tendría otro referente que su proferición. No sería frase ni metáfora de nada, no transmite sentido. Se aferra más bien a una situación límite. Y Barthes se pregunta, ¿a qué orden lingüístico pertenece entonces este ente curioso, este simulacro de lenguaje, demasiado fraseado para incumbir la porción, demasiado gritado para tañer la frase? Ni completamente enunciado, ni completamente enunciación. Por eso Barthes propone el término proferición, de proferir. Al je t'aime no le correspondería ningún lugar científico, no compete a la lingüística ni a la semiología. La instancia de ese je t'aime sería más bien la música. A semejanza del canto, en la proferición je t'aime, el deseo no sería ni reprimido ni reconocido, sino simplemente gozado. Barthes va a enumerar diferentes respuestas mundanas al je t'aime. Por ejemplo, yo no, o no te creo. ¿Por qué lo dices? Podríamos agregar una quizás muy acertada, la de la mítica pareja Jim Birkin y Serge Gainsbourg cuando cantaban Je t'aime, moi non plus. Te amo, yo tampoco. En todo caso, la intensa y delicada fragmentación de ese discurso amoroso bartesiano correspondería bien a lo que el autor decía amar a la hora de escribir. Un comenzar de nuevo cada vez. El amor es hijo de Bohemia. Jamás, jamás ha conocido ley. Si tú no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, cuídate. Ah, los enredos y peripecias del amor. A tono con la conocida frase lacaniana, no hay relación sexual. ¿Cómo entender este aforismo? Relaciones de pareja. Las hay, por supuesto, y extremadamente variadas. Siendo educar, enseñar, psicoanalizar profesiones imposibles según Freud, Lacan recurre, entre otros saberes, a la lógica matemática en un intento de formalizar y transmitir el psicoanálisis. Cuando proclama la no relación sexual, habría que leerlo en el sentido de no hay proporción, es decir, que no habría una fórmula matemática
capaz de describir la relación que se establece en una pareja amorosa. Y más allá, se apunta a la imposible escritura formal de la compleja relación que cada cual mantiene con su propio cuerpo. Ese anudamiento permanece siempre enigmático y más o menos dislocado con respecto a cualquier norma. Lacan no retrocede ante este obstáculo que se le presenta en la clínica cotidiana y ni corto ni perezoso batalla arduamente entre lecturas, cogitaciones, demostraciones e inventa las llamadas fórmulas de la sexuación, con el propósito justamente de demostrar la imposibilidad lógica de la relación sexual en el ser hablante. Estas fórmulas comportan un lado hombre y un lado mujer, que corresponden en realidad a modos de goce y no necesariamente a géneros biológicos. Tampoco se trata de una repartición binaria. El denominado goce femenino no es complementario del llamado goce masculino. El goce femenino sería suplementario en todo ser hablante, independientemente de géneros sexuales. Raíz viva del goce, opaco, imposible de representar, irreductible a cualquier identidad. Pero para nada se trata de vitalismo, ni naturalismo, ni de algo antepredicativo. El ser humano está afectado por el lenguaje desde el origen. Esa es su especificidad. Podría afirmarse que precisamente porque no hay relación, proporción sexual, existen entonces los discursos, los lazos sociales, el amor, formas de velar el agujero de la imposibilidad de un acuerdo formal y armónico entre un cuerpo afectado por la lengua y el lenguaje articulado que pudiese representarlo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Poema 15. En 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda. Hacia el final de su enseñanza, en 1977, Lacan afirma que el amor es una significación vacía. Una vez más, deberíamos escuchar aquí el eco de la lógica. Frege, el lógico, matemático y filósofo alemán, distingue Bedeutung, que Lacan traducía con frecuencia como significación, de Sinn,
que también se puede traducir como sentido. Y la significación para Frege indicaría el referente de una existencia. Siguiendo esta idea, el referente del amor, como veíamos, es ese vacío de la no relación, proporción sexual. Algunos buscan con fervor la supuesta media naranja, otros intentan colmar compulsivamente el agujero a través de aficiones y objetos diversos. Se desgarra el velo del pudor, se reclama mayor transparencia y legislación de lo íntimo, la pornografía invade Internet, proliferan conocimientos positivistas, neurocientíficos, sexológicos, sociales, algorítmicos, y no alcanza, no es suficiente. Lo que Lacan llamó el goce femenino desborda cualquier categoría y conceptualización. Y si, paradójicamente, preservar el misterio de lo indecible preservara el amor. Moi, les mots tendres d'un couvert de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Quizás no se trate de elegir entre aferrarse al ideal de completar al otro o refugiarse en una soledad narcisista o consagrarse a un hedonismo autoerótico. El humano necesita del otro, pero dos no hacen uno. Lacan, en su recorrido desde el Parménides de Platón hasta destacados pensadores lógicos, Frege ya mencionado, Russell, Cantor y otros, despeja en su seminario un uno inaugural de la existencia surgido de un vacío que en la teoría de conjuntos correspondería al conjunto vacío y que en matemáticas podría equivaler al cero a partir del cual se inaugura la serie de números contables. El otro es el cuerpo, llegó a decir el psicoanalista francés. En su empresa extremadamente subversiva, lo heterosexual no corresponde con lo que tendemos a pensar según el sentido común. Lo hetero conllevaría amar la alteridad irreductible que comporta ese goce otro, el denominado goce femenino que habita en cada ser hablante. En el inaccesible espacio constelado del corazón, hermosísima frase de François Schengen, los sueños que despiertan la primavera amorosa se enlazan a íntimas resonancias. Después de todo, la no relación sexual no habría que considerarla como un fatalismo. Al contrario, procura la libertad de un anudamiento singular, goce-deseo, en la contingencia de un nuevo amor. La responsabilidad sexual, según la expresión lacaniana, no implicaría dominio ni complementariedad, sino, más bien, un continuo arreglárselas cada cual con su falla estructural, para, como escribirá Lacan en su nota italiana, hacer el amor más digno que la abundancia de parloteo que constituye hoy día. Parole, parole, et encore des paroles que tu sais me voir. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bien. Buenas noches, Carlos Marcos y Diego Baracat, nuestros bibliotecarios estrellas.
Estrellas del Caribe. Estrella, Baracat. Bueno, yo sigo esperando el whisky todavía. Sí, sentate a esperar. Sí, sí. Que no son como las estrellas del CONICET, la famosa estrellita. Un poco culoncitas somos, sí. No lo vamos a negar hoy acá. Bien. Bueno, y nos acabamos de deleitar con The Mod de Tule Jure en la voz de MP y de Claudia Mazón también. Y con el Flaco Spinetta y Pescado Rabioso. Ya despiértate, nena. Bien, y acá de Pescado Rabioso a los bibliotecarios rabiosos, porque están ahí. Uy, están tremendos estos muchachos. Bien. Nosotros venimos en son de paz, venimos a traer amor y así nos reciben. Pero no importa, vamos a devolver amor con amor, ¿no, Baracat? Pero totalmente, a esto venimos. La consigna, nosotros tenemos, vamos un poco en tándem, tenemos una consigna, se consigna siempre los primeros jueves de cada mes. Y en este caso, como el mes pasado fue la Feria de Editores y en poquitos días va a ser la Feria de... Feria del Libro Psicoanalítico, la primera Feria del Libro Psicoanalítico en La Plata. En La Plata, exacto. Nuestra consigna fue, bueno, veamos, Diego está organizando un poco lo de La Plata, yo estuve en la Feria de Editores acá en Buenos Aires, 7, 8, 9 y 10, es una feria que se hace hace 14 años de pequeños editores, pequeñas editoriales, se hace en el Art Media desde hace un tiempo, antes estuvo en otros lugares. No tiene solo libros psicoanalíticos esa feria, pero algo que hablamos siempre con Diego es que en este momento las grandes editoriales hacen un trabajo que las pequeñas no pueden hacer y las pequeñas hacemos un trabajo que las grandes no pueden o no quieren o no les es rentable. Y hay muchísimos libros muy buenos que salen por muy buenas pequeñas editoriales. Así que yo voy a hablar un poco de lo que compré en la FED. Bien, a ver, ¿qué compró? Y Diego va a hablar un poco de lo que se va a poder comprar en La Plata. De lo que va a vender en La Plata. Sí, obvio. De lo que van a poder encontrar en La Plata, y contarles un poco de eso. Hay libros muy buenos, los que se van a publicar los que se van a presentar. Los que se van a presentar también, hay autores realmente destacados y nobles. Acá tenemos a sendos exponentes que bueno, van a estar presentes en la feria también. Bueno, comience por favor, Carlos Marco. Quiero hacer una denuncia pública, porque el único que trajo libros soy yo. El señor Baracat vino con con las manitos limpias, muy alegres. No, es que yo traje acá el programa para relatarles... Viene con el celular lleno de flyers. No, acá, más allá de flyers y todas las cosas, sino bueno, ir contándoles de qué editoriales, qué autores, quiénes se van a presentar y bueno, contando varias cosas. Así que arranque por favor, el que tiene libros realmente, el bibliotecario que cumple y tiene libros. Sí, yo en cualquier feria a la que voy tiendo a no mirar mucho porque soy un desastre. Compro todo lo que se me cruza. Es una especie, y esto es un tiro en los pies porque va a develar un poco qué lee un bibliotecario, qué compra un bibliotecario. Que lee un bibliotecario, lee de todo. Sí, la realidad es eso, uno lee lo que le cae en las manos y es como uno no termina queriendo mirar porque va todo. No, bueno, pero ya lo que compra es otra cosa, porque al bibliotecario le llegan los libros, ¿no? Hay de todo. A ver, hay una cosa de que uno tiene que leer obligado, a veces me pasa a mí, por tener que clasificar y uno, yo no elijo que leo, pero termina leyendo y uno... Y hay una cosa que les puedo contar, que yo por lo menos redescubro en esto, cosas que encuentro que son muy interesantes que diría, no me las hubiera comprado nunca. Eso sí me pasa, muchas veces. Y que descubro autores o que encuentro textos que decís, mirá qué interesante lo que plantean. Sí, uno va a las ferias obviamente a vender y a armar lazos con otros libreros, bibliotecarios, editores, escritores, etcétera, pero termina comprando un poco de todo. Van a ver que mis intereses son un poco amplios, aunque sesgados, y por qué no, con algún interés para el psicoanálisis también. Yo los puse así en filita y empecé con uno bastante amigo del psicoanálisis, que es el último libro de Pascal Quignard,
que es una belleza. Lo llevo leyendo por la mitad y cuidándolo que no se me acabe porque es una belleza. El libro obviamente salió por Cuenco de Plata, que la mayoría están saliendo por ahí, y se llama Complementos a la teoría sexual y sobre el amor. Y es un libro de retazos, él lo plantea así. Tiene desde pequeños poemas hasta largos poemas, hasta apuntes de conferencias, apuntes de artículos que nunca terminó de escribir, artículos que terminó de escribir y se publicaron en revistas de pequeña tirada, hasta todo aquello que él creyó que podía ser un libro, pero dice en el prólogo que nunca los va a escribir. Así o sea que es sus fragmentos de la vida amorosa de Barthes. Sí, pero de él mismo. Claro. Barthes trabaja con otros autores en una especie de sinopticón. Algún día vamos a explicar qué es un sinopticón, que es un índice de índices de otros autores, no de uno mismo. Pero Quiñares es su material y es de una belleza, pero de verdad, súper poético, más poético que otros libros, y encontrás pedacitos de Sexo y Espanto, otros libros de él, de cosas que fue dejando como de costadito. Muy lindo, interesante. ¿Cuenco de Plata está en La Plata? No, no va a estar. Ok, no importa. Pero podemos llegar a hacer que esté, ahora con esta recomendación la podemos traerla. El tipo tira magia. No, okay. a ver, es que ahí hay editoriales que ya estaban comprometidas, pero bueno, había otras que estaban así. Yo creo que después de todas estas palabras de Carlos Marco, Cuenco de Plata va a aparecer en La Plata seguro. Bueno. Sí. Y le podemos pedir prestado el libro también, ¿no? Al bibliotecario. El bibliotecario de los personales presta poco, convengamos. Es bibliotecario de la lengua para afuera, en el trabajo. Claro. Escúcheme, ¿quiere que siga yo o puede usted ir picando? A ver, yo voy tirando retazos también, voy tirando información de la feria. Lo primero que les voy contando es que el primer concepto de la feria tiene que ver con poder tener una mirada muy amplia en cuanto a la participación de escuelas e instituciones psicoanalíticas. Eso es lo primero que quiero contarles a todos. Bien. Hay hay psicoanalistas que van a presentar que son de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, hay gente que es de la EOL, hay gente de Apola, hay gente directamente locales del Colegio de Psicólogos de La Plata, de EFLA, la institución de La Plata, Lazos, también de La Plata, hay gente de APA, realmente hay psicoanalistas sueltos también, ¿no? Hay psicoanalistas sueltos sin institución también, eso también hay de todo, La verdad que es un espacio que, bueno, va a haber 28 paneles y más de 50 psicoanalistas presentándose, entre autores y comentadores. Bien. Ahí estaremos el domingo, por acá. Es sábado y domingo. Sábado y domingo, porque Bien. Pulsión de Radio, vamos a contarles a todos que vienen los 2 días. No todo el tiempo todos, pero van a estar sábado y domingo presentes. Y auspicia la totalmente. feria. Bien. Ahí te tiene que llegar el whisky, Baracate. Vamos a ver. Escúchame, el otro que compré son 2 pequeñas novelitas o relatos un poquito más largos, o nouvelles, como se le dice hace bastante tiempo, de Lu Andrea Salomé, que para el psicoanálisis es alguien importante y destacable. Pero esta es obra literaria. Como tantos otros autores, en las obras literarias también coloca algunas de sus preocupaciones. Esto lo editó Las Furias, y los dos pequeños relatos tienen algún parecido. Uno se llama Fenichka, que es el nombre de la protagonista, y el otro Un desvío. En ambos casos, en realidad, Lu Andrea Salomé, más allá de su obra El erotismo, que son una serie de textos sobre el erotismo y otras series de escritos bastante importantes para el psicoanálisis, tiene unas 15 novelitas de estas donde en todas la protagonista es una mujer. Y todas las preocupaciones de su época, del feminismo, de la primera ola, a favor, en contra, las pone, aparte en ensayos, en textos literarios. En este caso, las 2 protagonistas, una, Fenichka, es profesora y la otra es pintora. Y la problemática que tienen ambas
en distintos niveles, es que tienen un enamorado, y la cuestión de la época es que los enamorados quieren que se vayan a la casa y dejen su vocación y lo que los apasiona, y que se transformen en una ama de casa, que es una de las preocupaciones victorianas de la época, que la mujer está para lavar los platos, al menos en esa época. Entonces, Luz Andrea Salomé es interesante porque es ficción lo que hace, pero pone mucho de lo que desarrollan los ensayos en estas novelitas literarias. Traducidas hay muy poquitas, estas dos, Fenichka estaba y Un desvío no, y La Furia la juntó y un 2x1. Un 2x1. Y reeditó este año en una nueva traducción que estaba, pero no me la compré porque tengo la anterior, La correspondencia de Luz Andrea Salomé, en una edición bastante interesante, pero bueno, me incliné por lo literario. La correspondencia era una de las grandes vedetes de la feria, era algo que muchos comentaban, que se hablaba, y bueno, La Furia también va a estar en la Feria de La Plata. Muy bien. No, sobre todo porque hicieron una retraducción, sí. Es una traducción muy vieja, entonces tenía algunas falencias. Era del siglo XXI, no era mala, quiero decir, pero había una cuestión del lenguaje como de primera traducción, la obra de Luz no estaba traducida, entonces había cosas que estaban medio literariamente traducidas. Y la que tradujo es Carolina Previdere, que es sí, realmente alguien que ya viene traduciendo del alemán y que está teniendo como... Es una marca registrada que sea la traducción también ya de ella. Sí, es buena. La compraré la próxima FED. Hay tiempo. Hay tiempo. Bien. ¿Quiere seguir usted o sigo yo? Puedo seguir yo, quizás ir tirando una pincelada de algunas personalidades que van a empezar a aparecer en la Feria de La Plata. Bueno, va a estar Yago Franco con su último libro, va a estar Giselle Aronson, va a estar Alfredo Edelstein, va a estar Cristian Rodríguez y Hernán Santarsola. Hernán Santarsola es un psicoanalista que es del Hospital Durán, que justamente él lo que hace es presenta un libro sobre psicoanálisis psicosomática. Yo les voy tirando así de a poquito. Pregunta, ¿Giselle Aronson es la escritora? Es la escritora. De Microficción, es amiga. Es escritora y terapista del lenguaje. Exactamente. Es terapista del lenguaje. Colega del oeste. Colega del oeste, sí, hija de psicoanalistas, así que... Bueno, ¿está el sábado o el domingo? El sábado está. No Giselle, va. Me parece que el sábado, no sé, yo les recomiendo que vayan los 2 días. Sí. Pero no se pierdan el sábado. Los 2 días hay mucha gente muy interesante en cuanto a paneles, en cuanto a libros, así que bueno, yo les voy a seguir tirando acá. Ok. Bien. Sigamos. ¿Qué más me compré en la FED? Este es raro para los psicoanalistas, pero yo creo que deberían leerlo. Este buen señor que ven acá es Pablo Capana. Sí, por ahí los psicoanalistas no tienen ni idea quién es Pablo Capana, pero es quien de alguna manera introdujo la ciencia ficción más dura en la Argentina en los años fines de los 50, 60. Está Autor vivo. Recurrente en la revista El Péndulo. Obvio, fue director también y traductor. Fue director del Péndulo. Claro, de una de las épocas. Sí. Muy bien, Públice, muy bien. Claro. Este buen señor vive en Ciudadela y fue uno de los primeros, creo que en el mundo, que presentó su tesis en la universidad, porque es filósofo, sobre Philip Dick, un autor que casi no conocía a nadie y tuvo que batallar bastante porque lo aceptaran como tema de la universidad, porque en el canon no existía, no había traducciones, no había nada. Trabajó y escribió biografías de Corwin Smith, Philip Dick y los principales monstruos de la ciencia ficción. Tradujo, difundió y sigue vivo. Y este es un libro de entrevistas a él, que hizo Marcelo Acevedo, se llama Conversaciones directamente, pero es una belleza ver tipos que han batallado tanto para que un género, obviamente menor en esa época, ande todavía dando vueltas por la Argentina. ¿Qué va a preguntar? No, comentario, o quizás un anticipo. Hablando de filosofía y ciencia ficción,
Estamos empezando a gestionar la posibilidad de que venga Michelle Nieve a Pulsión de Radio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, seremos invitados, llegado el caso. No Por lo supuesto, sa- por supuesto. Vamos a ver. Bueno, yo sigo contando quiénes van a estar. Va a estar presentando su libro, que también es de Letra Viva, Marisa Elbergagni. Va a estar también Cecilia Lauriña. Va a estar en una mesa Norma de Luca, Nelly Di Renzo y Daniel Toyo, que ellos van a presentar justamente, es de esta editorial nueva que está empezando a salir, que se llama Conjuntos, que justamente tiene algunas reediciones de libros que estaban agotados, como Psicoanálisis y las Catástrofes, y también tiene, este es un libro nuevo, que es Psicoanálisis y Salud Mental. Y también, bueno, va a estar Nieves Soria y Luis Darío Salomone. ¿Qué presentan? Ellos van a presentar, a ver... Bueno, Luis Darío Salamone estuvo aquí hace no mucho tiempo presentando Amores Lejanos. Bueno, ellos lo que van a hacer es justamente un conversatorio. Ellos tuvieron hace muchos años un seminario que dieron hace 20, justamente estaban haciendo el 20 aniversario de un seminario que han dado sobre el amor. Entonces van a darle como una vuelta a este seminario, pero bueno, entre el amor y lo contemporáneo. Bien. Me da el pie, hablando del amor y lo contemporáneo, estos dos libritos van en tándem, porque son de una editorial que se llama De Parado. Epa, es así. Es una editorial LGBT, ¿sí? Que tiene clásicos, traducciones de libros nuevos y algunas cositas bastante interesantes. Yo compré Mi novio es un duende, de Loren Zimmel. En realidad es un activista en ese momento, en los 90, gay and lesbian, después queer y ahora LGBT. Y Mi novio es un duende es una serie de relatos donde hay brujas, obviamente duendes, obviamente vampiros, todo ese tipo de monstruitos de la saga de la ciencia ficción, pero gay and lesbian. Hay brujas lesbianas, tenemos vampiros bastante mariquitas, así se denominan, y es muy divertido. Esto se había editado obviamente en los 90 y nunca se tradujo hasta ahora. Muy interesante. Acá tiene. No sé dónde estoy. ¿Quién soy? Ahí. Y también editaron un clásico, que es de letras vernáculas, autor nacional, que estaba agotado hace mucho tiempo, que se llama El mendigo chupapijas, así, de Pablo Pérez. Para más datos, Pablo Pérez es quien escribió, en realidad con el libro que se hizo conocido, es Un año sin amor. Un año sin amor es su diario, no es de los primeros infectados con HIV, no es HIV positivo de los primeros, sino de los primeros que probaron... la ZT. Exactamente, el batido... Sí, exactamente. Y Un año sin amor es el diario de ese año con las pruebas que nadie sabía muy bien cómo iban a resultar. Esto es cronológicamente anterior, es la movida gay en Buenos Aires, pero escrito posteriormente a ese diario. Y había circulado en Buenos Aires, en una editorial que se llamaba Belleza y Felicidad, por ahí le suena. Fernanda Laguna, post 2001, armó una editorial tipo cartonera, es más, la cartonera nació medio con ellos. Y El mendigo salió capítulo por capítulo en un sobrecito de plástico con un juguetito. Y se repartía a medida que lo iba escribiendo y nunca se había hecho una edición completa. Así que me pareció interesante tenerla. Yo había leído fragmentario porque no tenía todas las bolsitas. Así que lo había sido leyendo de la bolsita. de lo que encontrabas. En algún momento alguna cosa digital circuló, pero no había una edición completa. Pablo Pérez sigue escribiendo, pero bueno, la reedición está bueno. Qué interesante, qué interesante, qué obras tan interesantes. Sí, la editorial se dedica a eso, es de gente de la militancia LGTB y publica clásicos, traduce como Gmail, no había traducciones, hay mucho material que no circula, no se conoce, etcétera, pero bueno, son
Me parece una editorial divertida. Es que estas son, siempre hablamos de lo mismo. A ver, son estas editoriales las que nos terminan trayendo joyas que no son los comerciales o que no son los tanques y que, bueno, hacen completamente a la cultura, realmente a traernos una realidad. Todo y una esto. editorial grande, por ejemplo, los cuentos de Schimmel no los iba a traducir, o sea, no se tradujeron desde los 90 hasta acá, no iba a poner dinero en algo, ponele, que no les parecía que comercialmente cerraba. Eso es así. Bueno, Bien. Tire algo más para acá. les sigo contando, voy a acelerar. Recién estoy por la Estamos mitad del con día. tiempo. Vamos por el sábado a la mañana. No, estamos por ahí, todavía en el sábado, estamos a la mañana, no sé, no llegamos, apenas pasamos el mediodía. Tenemos Rolando Carotti con Robert Goldberg y Mariana Bellabarba, Gabriel Tanevich va a estar presentando su libro de autismo y psicosis infantil. Es un libro que específicamente habla de la escolarización del chico autista. Y también va a estar presentando sus libros Jorge Cantis, que tiene 3 libros sobre discapacidad, uno de discapacidad adquirida, este es el último, digamos, un adulto o un adolescente que, digamos, no nace con discapacidad, sino que la adquiere, y todo el cambio que hay en la familia, en el entorno de alguien que, digamos, no tiene discapacidad a tenerla. Entonces, digamos, es un libro bastante diferente en eso, no como los libros. Él va a presentar los 3 libros, el de discapacidad, el que es, digamos, nace con discapacidad, tiene una discapacidad de pospandemia, cómo fue la pandemia y la pospandemia en la discapacidad, y discapacidad adquirida. Y también tenemos en la tarde del sábado un gran autor que es Gabriel Pulice. Creo que lo tengo visto. Sí, visto o de costado, digamos, no sé. O escuchado apenas. Escuchado, que va a estar presentando junto con Oscar Celis. Sí. Van a estar presentando en la feria en La Plata, así que bueno, tenemos el honor acá de que Gabriel viaje y con nos deleite a los platenses. ¿Qué vas a estar presentando? Vamos a estar presentando la última publicación de la saga Investigación Psicoanálisis, que es el problema de la transmisión y los límites del lenguaje, que bueno, aprovecho para agradecerle por un lado a Xavier Oñatibia, ex decano de la facultad, que hizo el enlace con quienes van a ser les presentadores, que es Nora Carbone, sí, y Gastón Piazze de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, les esperames. Muy bien, muy bien. ¿Mete uno más? Espera, Okay. déjame termina dale. el sábado. Termina el sábado. Que después tengo el domingo todavía. Viene un psicoanalista de México específicamente a la feria. ¿Y es mexicano? Es mexicano. Mirá vos. Es mexicano, Enrique Aragón Burgos. Él específicamente va a hacer una presentación. Él está en una institución, está en varias instituciones en México, pero hay una en particular que se llama CIES, que fue creada por un psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que hace unos encuentros sobre la publicación psicoanalítica. Hace 7 años que hace un encuentro internacional de la publicación psicoanalítica. Y Enrique nos viene a contar, porque él es parte de la organización de estas jornadas que se hacen todos los años para los meses de octubre. Bueno, va a venir a compartir la experiencia de estas jornadas internacionales en la publicación psicoanalítica. Eso va a ser el sábado también a la tarde, y el sábado termina con Néstor Tamburini, con la presentación de su libro sobre supervisión y altervisión. Le cedo la palabra. Gracias, Baracat. Otra cosita que me compré, que no es ninguna novedad, pero tiene algo de novedoso, es este libro hermoso que se llama La exposición de atrocidades, de J.G. Ballard. Bueno. Este libro, claro, en los 70, sí, es una belleza, ahora digo por qué.
Esto lo editó una editora colombiana que se llama Mirabilia en el año 22, con unos agregados que no existían. Nosotros lo leímos de pendejos, primero como Galería de Atrocidades, en la editorial Minotauro, y sin los agregados que surgieron, que existían, pero nadie se había dedicado a traducirlos. Yo voy sacando así porque la edición es preciosa. Bellísima edición. Exacto. Bueno, para quien no conoce a Ballard, que es uno de los capitostes de la ciencia ficción. Uno de mis favoritos. Muy bien. Sí. Este libro, para el que no lo conoce, es una serie de notas escritas a raíz de todas las preocupaciones sociales de la guerra nuclear, el nazismo, Vietnam, la invasión del Congo, las fantasías comunitarias, toda la locura que la gente podía de alguna manera compartir socialmente. El tipo fue juntando notitas periodísticas de las atrocidades del mundo, de ese periodo. Y escribió una novela, que es esta, yo le digo galería, pero la nueva traducción es Exposición de Atrocidades. Lo que siempre conocimos por Minotauro fue la novela, pero estos chicos tradujeron las notitas periodísticas que él fue juntando, no sé si se ve, está la novela, y las notitas de las pequeñas atrocidades que él recolectaba en la prensa, en los noticieros y demás, que fueron disparadores de cada capítulo, de cada página, las reconstituyeron, y entonces tenés la novela tradicional, más la notita, y la referencia, la notita manuscrita con que elaboró la novela, y le agregaron, que no existían en la edición de Minotauro que nos llegó a nosotros, el prólogo de Burroughs, de William Burroughs, que había salido en una revista, una especie de comentario. Eso no había traducciones que circulaban por internet, pero no había nada así de completo. Una belleza. Pásemele. Totalmente una belleza. Me hace acordar a referencias en la obra de Lacan. Sí, son cosas así, como para fans. Claro, totalmente. Quizás en la Argentina se consiga, porque la editorial Mirabilia vino a la FED con un montón de cosas bellísimas para comprar, pero estaban cerrando. Lamentablemente, entonces todo el stock que tenían lo iban a liquidar en librerías de acá en Buenos Aires, así que por ahí aparecen. ¿Compró uno solo? Compré 2 y regalé 1. O sea, y a usted no se lo regaló, Puli. Me estoy dando cuenta que en este momento no se lo regaló. No, la FED realmente es una fiesta. Las editoriales que vienen de afuera, como lo que cuenta Carlos Marcos, que son joyitas que uno descubre realmente. Así que, bueno, les quiero contar. El domingo tengo a Juan Bassen, que va a presentar su último libro, el que que se llama Algoritmo. Que amigo de la casa también. Él también que está justamente en el momento Fórum Infancias en contra de la medicalización de los chicos. También van a estar Marcelo Cao y Silvina Ferreira dos Santos, dos psicoanalistas especialistas en adolescencia, que tienen varios libros. Van a hacer una mesa sobre adolescencias contemporáneas. Va a estar Carlos Gustavo Mota y Siltia Huila presentando el libro sobre la crueldad. Va a estar también Fabiana Rousseau presentando su libro. Va a estar La Cebra, la editorial La Cebra va a estar presente, Ediciones La Cebra va a estar presente en la feria. Tiene cosas muy interesantes La Cebra. Sí. Va a venir, va a estar presente. Te comentábamos que acaba de salir el último libro de Agustín Berti, que es una edición conjunta entre La Cebra y la Universidad Nacional de Córdoba. Así que también estamos ahí gestionando a ver si viene a Buenos Aires, por ahí lo tenemos en Pulsión de Radio. Muy bien. Oh, qué bueno. Es un libro sobre el streaming. Okay. Epa, qué interesante. Actual. Totalmente. Bien. Bueno, bueno, va a haber una mesa del Colegio de Psicólogos de La Plata, va a haber otro de la EFLA y presentando sus publicaciones, la Escuela Freud Lacan de La Plata. Va a estar también Liliana Moneta presentando su último libro sobre suicidio adolescente. Liliana Moneta es la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental.
Va a estar Esther Migravi, Adriana Martínez y Tamara Dolgen presentando un libro que es A los 61 años del seminario 11 de Lacan. También van a estar a ver una mega mesa de letraducciones. Cuidado. Una mesa muy poderosa de letraducciones con autores, editores. No sabemos, va a ser la gran mesa larga donde va a estar Letraducciones presente. ¿Qué es Letraducciones? Y es un... A ver. Tenemos 3 personas que son en los editores en jefe. Uno, Carlos Marcos acá presente, Teresita Puyol, que va a venir desde Bariloche, y Horacio Gómez, que viene desde Mar del Plata. Todos van a estar presentes en la feria. Nos juntamos solo para la feria. Y van a venir los autores también. Varios autores de Letraducciones van a estar presentes en la feria. Impresionante. No. ¿El último? Bien. El último. Bien, esto es yo creo que los psicoanalistas deberían leerlo, pero bueno, son un poco fiacas, es así. Esto es parte de la correspondencia de Virginia Woolf, pero con esta característica. Esta es una editorial que se llama Rara Avis, también militante LGTB, etcétera, etcétera. Pero bueno, la correspondencia de Virginia es muy amplia realmente, pero ellos la van como seccionando, y en este caso son las cartas que intercambió con Vita Sacker-West, su amante, durante un año, durante el periodo en que escribió el Orlando, que está dedicado por supuesto a Vita, y es muy interesante leer esta correspondencia, que dura lo que dura el amor clandestino entre ellas, mientras va escribiendo el Orlando. Termina de escribir Orlando y se distancian. Entonces hay todo el entramado y el detrás de escena del Orlando, que es bellísimo. Uno puede leer la novela de otra manera. Es muy, muy interesante las cosas que van intercambiando más allá del intercambio amoroso entre ellas y los encuentros clandestinos y demás. Es como un triángulo, ¿no? Virginia, Vita y el Orlando. Lo que pasa es que el Orlando, usted sabe cómo es. El Orlando es un varón que termina siendo mujer en la novela. No deja de ser triángulo. Yo lo dudaría. Bueno, bien, hay que leerlo entonces. Yo lo que veo es cómo el bibliotecario trae y contextualiza siempre con más información y cómo brinda datos y cosas como para dar otra lectura. Otras matemáticas. Otra lectura de la misma. Podemos hablar del Orlando en algún momento, me parece que es un librazo de Virginia, considerado mucho tiempo un libro menor, pero es un librazo. Bueno, yo quiero invitarlos a todos. Feria del Libro Psicoanalítico, 13 y 14 de septiembre, Centro Cultural Islas Malvinas. ¿Dónde es? Es en La Plata, en la calle 51 y 19. Es un centro cultural histórico, tiene historia nacional. Ahí hubo granaderos de San Martín. A Irigoyen, cuando lo derrocan, lo sacan de Buenos Aires, lo llevan ahí es donde renuncia. Y también salen chicos de Malvinas para las islas, por eso se llama Islas Malvinas. O sea, pasan muchas cosas. Han pasado muchas cosas históricas y va a pasar la Feria del Libro. Otra cosa histórica. Totalmente histórica. Bueno, así que hemos tenido un programa histórico, sí. Impresionante. Y la verdad, esa pila de libros no sé, ahora vamos para asaltar al bibliotecario. No, y para que vea que no soy... Hay uno más que compré en la feria, pero lo terminé regalando. Ajá. Para evitar tener que prestarlo. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves nosotros, Diego Yaiche. ¿En dónde? En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.